Sean muy bienvenidos. Gracias damos a Dios, mis amados hermanos, por este momento tan grato que nos permite nuestro amado Cristo, esta oportunidad valiosísima para nosotros que queremos aprovechar, que queremos disfrutar y queremos hacerlo, hermanos, de la mejor manera, en la presencia de Dios, aprovechando este tiempo, que es un tiempo corto realmente, para que podamos adorar a Dios con toda libertad, podamos invocar su nombre con toda la certeza y seguridad en nuestro corazón y podamos hablar con Él confiadamente, como dice la palabra de Dios, pues somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Por lo tanto, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar, como dice la Escritura, confiadamente ante el trono de la gracia. Les invito entonces, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículos 17 al versículo 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hoy, Señor, es un día, pero no es un día cualquiera, Dios. Es un día especial, bendito Rey. Es un día para nosotros de mucho regocijo, de mucho gozo. Es un día para nosotros que realmente, Padre, tú, Señor, nos permites disfrutar y nos permites hacerlo en tu santa presencia. Nos permite, Dios, de entrar, como hemos dicho, libremente ante tu trono, para hablar contigo, Dios, para dirigirnos a ti, teniendo la convicción en nuestro corazón de que no hay ningún impedimento, ningún obstáculo, pues tú, oh Dios, en tu obra en la cruz, lo has quitado, Señor, completamente, para que tus hijos, donde quiera que se encuentren, en cualquier momento de su vida, puedan entonces estar en tu presencia, adorándote, exaltándote, y qué bendición, oh Dios, poder hacerlo en esta noche, compartiendo, estudiando y meditando en tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestro corazón, obre en nuestras vidas, llene todo nuestro ser, bendito Padre, para que con alegría, Señor, recibamos lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Por lo tanto, Dios, sensibiliza nuestras vidas, sensibiliza nuestros corazones y a través de este tiempo y oración, prepáranos, pues, bendito Rey, para escuchar la santa palabra del Señor. Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo
cantarlo todos juntos, como el ciervo busca por las aguas, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder,
Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven, lléname. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para Grande es el Señor. grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Una vez más. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río De alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues has cambiado mi mente en baile, pues has cambiado mi mente en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues has cambiado mi mente en baile, pues has cambiado mi mente en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues has cambiado mi mente en baile, pues has cambiado mi mente en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues has cambiado mi mente en baile, pues has cambiado mi mente en baile. Grande es el Señor, es el Señor, es el levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu
tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Santo es el Señor y digno de ser adorado, de ser exaltado, digno de que sus hijos le honren y le glorifiquen. Y qué mejor manera, hermanos, que a través de este tiempo de adoración que hemos tenido en esta noche. Vamos una vez más al libro de Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Y gracias damos a Dios en todo y por todo, por la oportunidad que nos está dando nuevamente de poder congregarnos en nuestro local, en nuestra iglesia, de poder estar reunidos de manera presencial los domingos. Y vuelvo y te recuerdo en el momento en que las cosas vayan cambiando y nos brinden más seguridad en cuanto a todo lo que estamos viviendo, pues yo anunciaré cuándo iniciaremos entonces en la semana, de qué manera
lo vamos a hacer, pero por el momento sigamos disfrutando, hermanos, de la parte virtual. Yo seguiré, como he anunciado todos estos días, enviando los servicios de cada reunión que tengamos, tanto domingo, lunes, martes, jueves y el sábado. Seguiré enviando, hermanos, hasta que Dios lo permita, nuestras reuniones, y lo haré a través de este medio. Vamos a leer nuevamente la Escritura. Lo va a leer en otra versión. Préstale atención a estas palabras. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Señor, cuando nosotros nos acercamos a tu palabra, Señor, doblegamos todo nuestro ser, pues estamos ante el Dios, ante el Rey, ante el soberano Señor, que por gracia nos ha permitido a cada uno de nosotros disfrutar el hermoso contenido de tu palabra. Palabra, oh Dios, que rogamos en esta noche, obre en nuestro corazón para que a través de tu Santo Espíritu, que alumbra nuestro entendimiento, comprendamos las enseñanzas que tú, oh Dios, a tus hijos quieres transmitir a través de este maravilloso sermón del monte. En tus manos, pues, oh Dios, nos depositamos para que tú, oh Dios, obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad y conforme a tu santa palabra. Amén. En el sermón anterior, hermanos, iniciamos el estudio de esta porción del Sermón del Monte, en la cual se introduce una nueva sección, que es la que estamos, y cuyo tema principal es la relación que existe entre las enseñanzas de Cristo y el Antiguo Testamento. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús había sido conocido simplemente como el hijo de un carpintero de Nazaret, pero al cumplir los 30 años de edad, repentinamente todo cambia y el Señor comienza a enseñar y a predicar públicamente con una autoridad que no poseían los demás maestros de Israel y a realizar milagros portentosos que autenticaban su autoridad. Y la gente comenzó a inquietarse al ver todas estas cosas. ¿Quién es este hombre que ni siquiera milita activamente en ninguna de las sectas religiosas reconocidas? ¿Quién es este hombre? En el tiempo de Cristo, Israel se encontraba dividido en 4 grupos religiosos. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado los saduceos,
luego estaban los celotes y después estaban los esenios, y cada uno tenía su enseñanza. Hacían énfasis en ciertas palabras y eso enseñaban. Pero Cristo no pertenecía a ninguno de ellos, ni siquiera era de los fariseos, los cuales en ese tiempo eran considerados como los exponentes más fieles de las enseñanzas del Antiguo Testamento. De hecho, fue precisamente a los fariseos a quienes Cristo dirigió sus críticas más fuertes durante su ministerio. Y la gente comenzó a inquietarse y a preguntarse, ¿será que este hombre es una especie de revolucionario que vino a cambiar el orden establecido de las cosas? ¿Cuál es la actitud realmente de Cristo hacia las Escrituras y particularmente hacia la ley de Moisés? ¿Será que tiene la intención de sustituir las enseñanzas del Antiguo Testamento por sus criterios y por sus opiniones? Y son estos interrogantes precisamente los que Cristo responde aquí en esta enseñanza. Y lo hace primeramente estableciendo dos principios generales antes de pasar a ciertas aplicaciones y ejemplos específicos. Hago un pequeño resumen para que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, Cristo afirma que sus enseñanzas están en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Miren lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el segundo principio es que sus enseñanzas, al mismo tiempo que están en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, están en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y fariseos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso es básicamente lo que enseñan estos versículos que comenzamos a estudiar. Cristo no aprueba la manera en que los fariseos usaban el Antiguo Testamento, pero eso de ningún modo significaba que no estuviera de acuerdo con el Antiguo Testamento mismo. Tomemos como ejemplo el primer caso particular que Cristo trata a partir del versículo 21 y que nosotros ya comenzamos a tratar hace poco, y es la interpretación farisíaca del sexto mandamiento. El versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los fariseos habían reducido el alcance del sexto mandamiento al acto homicida. De acuerdo a la interpretación farisíaca, únicamente eran culpables de homicidio aquellos que quitaren literalmente la vida a otro. El que matare será culpable de juicio. Pero Cristo hace ver lo que significaba realmente el alcance de este mandamiento, y que este alcance era mucho más amplio. El sexto mandamiento no solo prohíbe el homicidio, sino también aquellos impulsos internos del corazón que pueden llevar a un hombre al homicidio o a dañar a su prójimo en algún sentido. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todos aquellos pecados que atentan contra el bienestar del prójimo están incluidos en el sexto mandamiento: la ira desmedida, el deseo de venganza, las palabras hirientes y etc. Cristo entonces
no vino a abrogar la ley, sino que más bien dice él, vengo a cumplirla. Y eso significa que Cristo cumplió la ley básicamente de tres maneras. En primer lugar, al restaurar en su propia doctrina el significado verdadero y la aplicación correcta de la ley, como es el caso que hemos citado. Cristo no está anteponiendo su enseñanza a la de la ley, sino más bien su enseñanza a la interpretación farisíaca de la ley. Es así entonces que en su doctrina Cristo cumple con la ley al darnos el verdadero significado y el alcance correcto de la misma. En segundo lugar, al obedecer a la perfección sus preceptos y al llevar sobre sí el castigo que la ley imponía sobre sus transgresores. Cristo cumplió la ley, pero también murió, y murió en lugar nuestro, y llevó sobre sí el castigo que la ley impone sobre todos aquellos que la transgreden. Y en tercer lugar, Cristo cumple la ley, dando a sus elegidos la capacidad de amar y de obedecer la ley. Y en aquellos que no se arrepienten, ejecutando el juicio de la ley sobre ellos. Cristo entonces, mis hermanos, no vino a invalidar la ley, no vino a echarla a un lado, sus demandas, no vino a suavizar su castigo. Él no vino a descartar, sino a retener. Él no vino a anular, sino a reforzar. Él no vino a derribar, sino a establecer las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso es básicamente, hermanos, lo que nosotros ya hemos visto. Ahora, en el versículo 18, el Señor da un paso más adelante para explicar por qué era imposible para Él anular el Antiguo Testamento. Noten que el versículo 18 comienza con la palabra porque. Porque de cierto os digo. O sea, lo que se va a dar allí es una explicación de lo que se ha dicho antes. He aquí mis razones, dice Cristo. No he venido a invalidar el Antiguo Testamento. Y viene, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vamos a detenernos, hermanos, por un momento a examinar todos los componentes de esta frase, comenzando con la forma o la expresión tan característica que el Señor introduce en su enseñanza. De cierto os digo. Esta expresión era usada generalmente para recalcar un asunto o resaltar su importancia. Es como hacemos en el día de hoy. Cuando nosotros queremos enfatizar una palabra o enfatizar una idea, nosotros usamos ciertos recursos. La subrayamos, la ponemos entre comillas, la imprimimos con una letra más oscura, lo que se conoce como negrita, y todo lo usamos para enfatizar, resaltar el asunto. Los maestros judíos también tenían sus métodos para dar un énfasis, resaltar un énfasis, y uno de ellos era el uso de la expresión que encontramos aquí, de cierto os digo. Y si el asunto era de muchísima importancia, entonces usaban la misma expresión dos veces, de cierto os digo. Esta frase es la traducción de una sola palabra del vocablo hebreo, amén. Es la traducción de la palabra amén en el vocablo hebreo. Así que cuando dice, de cierto os digo, lo que el texto original dice es, amén, amén.
Cuando un maestro de Israel abría su enseñanza con esta expresión, estaba llamando la atención de sus discípulos. Es como si dijese: consideren con cuidado lo que voy a decir ahora, subrayenlo en sus mentes. Y mire, hermanos, las palabras de Cristo son autoritativas, y esas palabras son tan importantes que deben ser subrayadas en nuestro corazón. Solo por el hecho de que Él es quien está hablando, Él es quien las está expresando. Y el mismo Cristo está añadiendo aquí una nota de atención y nos está advirtiendo que debemos subrayar estas cosas que Él va a decir. Entonces, hermanos, es nuestro deber esforzarnos cuanto podamos para entender lo que Cristo nos dice en su palabra. Porque no se trata de algo irrelevante, sin importancia, sino más bien de algo vital. Y aunque haga calor, aunque la semana haya sido muy dura, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque estemos pasando por crisis, aunque estemos pasando por momentos difíciles, tenemos tú y yo que hacer un esfuerzo, interesarnos por poner atención a las palabras de Cristo, a la palabra de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque quien está hablando en la palabra no es un filósofo cualquiera, ni un maestro más, ni un maestro cualquiera en el sentido de la cantidad de personas que hay. Quien está hablando aquí es el Dios Todopoderoso. Quien habla en la palabra es el Dios Todopoderoso. El Dios hecho hombre que dice la palabra, la verdad encarnada. Quien está expresándonos su opinión acerca de las Escrituras, y en este caso del Antiguo Testamento, en su criterio. Se trata de algo tan importante que él introduce su tema con un llamado de atención. Amén. Diciéndonos: de cierto, porque de cierto. ¿Qué es lo que Cristo, hermano, dice sobre el Antiguo Testamento? Y todo esto, hermanos, para nosotros es vital, vital. Porque a veces nosotros permitimos muchas cosas, muchas situaciones. A veces permitimos que muchos obstáculos se presenten al escuchar la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, permitimos que otras cosas nos empiecen como a absorber o a quitarnos la atención que merece realmente la Escritura. Y es por eso que el Señor hace ese llamado y nos hace a nosotros ese llamado. Presta atención a las palabras que Cristo nos quiere. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, la vamos a estudiar, la vamos a leer o la vamos a escuchar, seamos reverentes ante Él, ante Dios, porque, vuelvo y repito, quien habla en la palabra es Dios mismo y nos habla a nosotros. Y para nosotros prestar atención, debemos de quitar toda distracción. Es importante, hermanos, que tú y yo nos apartemos. No podemos leer la palabra, no podemos escuchar la palabra, teniendo nuestra mente dividida. La escucho, pero estoy pensando en otras cosas. O estando haciendo ciertos quehaceres o ciertas labores. Eso, hermanos, es falta de reverencia. Eso es falta de mostrar que en nuestro corazón quien gobierna es realmente Cristo. Porque si Él gobierna mi vida, cuando Él me va a hablar en su palabra,
yo tengo que despojarme de todo. Yo tengo que quitar todo distractor, todo obstáculo y centrarme a escuchar y atender lo que Él quiere decir a mi vida en ese momento. Porque es sagrado para mí. Y porque es tan importante, es tan fundamental, que el Señor quiere resaltar para que tú y yo le prestemos atención. Y en este caso, hermanos, ¿qué es lo que Cristo dice sobre el Antiguo Testamento? Y escucha, que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin de los tiempos, ni una jota, ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. Y estos términos, hermanos, la letra J, esta letra es la más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde que se menciona aquí es una pequeña marca que poseen algunas letras hebreas y que sirve para distinguir una letra de la otra, que son muy parecidas entre sí y que se diferencian por una pequeña marca que se llama tilde. Y una confusión, hermanos, entre una letra y la otra podía llegar a ser fatal. Puede llegar a ser fatal. Hay palabras muy parecidas. Y que si no teníamos en cuenta las cosas, cometeríamos un error. No es lo mismo leer podar que robar. Mire que las letras son prácticamente iguales. ¿Qué lo distingue? Una sola, digamos, como una especie de palito en la P que hace que no suene podar, sino robar. Y asimismo, hermanos, encontramos esto en el lenguaje o en el alfabeto hebreo, que muestra la distinción entre una letra y la otra, que son bien parecidas. En Mateo capítulo 5, donde estamos, versículo 18, está el Señor hablando en un lenguaje que era muy entendible en su tiempo, era muy entendible en su tiempo. Y lo que está diciendo es que hasta el fin de los siglos, ni la parte más pequeña de las Escrituras podrá ser anulada hasta que tenga su total cumplimiento. Ni la parte más pequeña, ni la letra más pequeña podrá ser anulada hasta que todo se haya cumplido. Y es la palabra infalible de Dios. Y por lo tanto, como es la palabra infalible de Dios, esta palabra no puede ser abrogada, no puede ser anulada hasta que todo se cumpla. Y por eso el Señor dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no podría hacer tal cosa. Noten que el mismo Hijo de Dios estaba diciendo esto para demostrar que él mismo estaba sujeto a la palabra de Dios. A los ojos de Cristo, la palabra de Dios poseía tal autoridad que ni él mismo podía anularla o quebrantarla. De manera que todas sus enseñanzas y todo su ministerio se mantuvieron dentro de los límites de los preceptos sagrados contenidos en la ley y los profetas. El Señor Jesucristo está poniendo su sello de aprobación sobre las Escrituras del Antiguo Testamento, y al hacerlo nos está enseñando al menos tres grandes verdades. En primer lugar, que el Antiguo Testamento posee autoridad absoluta e infalibilidad. Mire lo que quiere decirnos el Señor. En segundo lugar, que existe una armonía esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y finalmente, que existe una armonía esencial entre la ley y la gracia. Vamos a ver entonces estos tres conceptos. En primer lugar, nosotros aprendemos de estos dos textos juntos
la autoridad absoluta y la infalibilidad del Antiguo Testamento. Al pronunciar Cristo estas palabras, estaba declarando que ningún tipo, y lo estaba haciendo sin ninguna ambigüedad y sin ningún temor. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que todo cuanto estaba escrito en el Antiguo Testamento, hasta la letra más pequeña, poseía total autoridad e infalibilidad. ¿Por qué? Por tratarse de la palabra inerrante e infalible de Dios. La palabra inerrante e infalible de Dios. Y cuando decimos que la palabra es inerrante, lo que queremos significar es que no posee ningún error. Y cuando decimos que es infalible, estamos afirmando que esa palabra no puede fallar. El Antiguo Testamento no posee ningún error. El Antiguo Testamento no puede fallar. Eso es lo que Cristo nos está enseñando aquí. Y esto implica, hermanos, que Cristo y el Antiguo Testamento, porque tiene una implicación, Cristo y el Antiguo Testamento se sostienen o caen juntos. Si uno es verdadero, el otro también lo es. Si el Antiguo Testamento es verdadero, entonces Cristo también lo es. Si uno es falso, el otro también. Si el Antiguo Testamento no es la palabra infalible e inerrante de Dios, entonces debemos de pensar que Cristo, una de dos cosas, falló. O que cometió un error involuntario en esta declaración, o que falseó la verdad premeditadamente. Y en cualquiera de esos dos casos, entonces ya Cristo no sería impecable. Y si Cristo no fuera impecable, pues no sería Dios. Y si Cristo no fuera Dios, no podría ser tampoco nuestro Salvador. Y es la seriedad del asunto. Es la seriedad del asunto. Y oye, hermanos, y esto es muy serio. Tú tienes que tener en cuenta porque es muy serio. Hoy encontramos personas, y quizá nosotros, que afirman creer en Cristo. Y sin embargo, ponen en duda la veracidad del Antiguo Testamento. O la veracidad de algunas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero eso es imposible. Tú y yo no podemos decir creer en Cristo sin creer en el Antiguo Testamento. El concepto que Cristo tenía de las Escrituras antiguo testamentarias es que todo cuanto estaba escrito ahí, no solo los conceptos o ideas generales, sino aún las mismas letras fueron puestas allí por inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a ver varios ejemplos. En Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, aquí encontramos al Señor Jesucristo enfrentándose con los saduceos. ¿Qué hacían ellos? Negaban la resurrección, negaban la vida futura, negaban muchas cosas del Antiguo Testamento. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras
y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su escritura, se admiraba de su doctrina. Todo el argumento de Cristo se basa aquí en un tiempo, hermanos, en el tiempo presente del verbo ser. Cristo cita las palabras de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, y hace notar cómo dice allí: yo soy el Dios de Abraham, etc. Allí no dice: yo era el Dios de los patriarcas. Allí no dice: yo fui en un tiempo el Dios de Abraham. Dice: yo soy. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Él afirma, si Cristo afirma ser el Dios de Abraham y de los patriarcas, cientos de años después de la muerte física de estos hombres, eso demuestra, sin lugar a dudas, que hay vida después de la muerte. Cristo no necesita citar ninguna experiencia extraña de hombres que afirman que murieron y volvieron a la vida, como a veces tantos pregonan por ahí. Cristo no tiene que apoyarse en ninguna investigación científica para demostrar su punto. Él no necesita de eso. Esta pequeña frase de Éxodo 3, versículo 6, es suficiente porque se trata de la infalible e inerrante palabra de Dios. Si Dios dijo: yo soy, y Moisés escribió: yo soy, podemos estar completamente seguros de que la palabra de Dios, esa palabra que salió de la boca de Dios, fue esa y no otra, y que ese fue el tiempo que Dios usó al hablar, un tiempo presente. Y esto es importante, hermanos, porque es lo que está afirmando Cristo acá. El Dios de Abraham, ese Dios yo soy. Ahora estoy con vosotros y ahora estoy hablándole a cada uno de ustedes. En Juan capítulo 10, versículo 35, el Señor afirmó que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y a lo largo de todo su ministerio, vemos esa verdad aplicada vez tras vez en el uso del Antiguo Testamento. Para Cristo, todo cuanto allí se encontraba en ese Antiguo Testamento era verdad. Sus historias, sus relatos, eso no era algo ficticio, eso no fue usado para instruir un pueblo primitivo o convencerlo de alguna manera. Cristo citó el Antiguo Testamento y descansó sus criterios en la autoridad de la palabra del Señor, en la autoridad de las Escrituras. Y quiero continuar con esto, hermanos, porque es importante. Este sábado continuaremos con este tema. ¿Por qué lo quiero resaltar, hermanos? ¿Por qué lo quiero resaltar? Hoy en día, vuelvo y repito, muchos de nosotros dudamos de la palabra, dudamos del Antiguo Testamento. No creemos en muchas cosas de las que están ahí, las ponemos en duda. Y con la ciencia y la ficción y todo lo que hoy se menciona y canales que tenemos en la televisión, cuestionan cantidad de cosas que menciona la palabra y sobre todo que se menciona en el Antiguo Testamento. Y lo han traído como parte de una cultura, de una mitología, de historias, de fábulas, de cuentos, pero que realmente no eran así.
porque no encuentran, no encajan en la razón, en la lógica del hombre. Y como no encajan, se ponen en duda, se ponen en duda. ¿Cuántos dudan de la creación? ¿Cuántos dudan de la creación? Y escuchan otras corrientes, otras fuentes. Y según lo que el hombre exprese, y bajo ciertos argumentos, pues su entendimiento se embota de tal manera que ellos dicen, entonces no es posible lo que la Biblia afirma. Es un libro más bien de muchas cosas que quisieron transmitir, pero que no eran reales, porque se usó simplemente para convencer a un pueblo que era muy primitivo en ese tiempo, pero que ahora, en esta época, no encaja. Aún nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, ¿cuántos de nosotros cuando vemos la palabra y vemos que hay unos términos o hay unos eventos que no encajan en nuestra mente por lo sorprendentes, por lo sobrenaturales que son, que no hayan lógica en nuestra vida, entonces dudamos y empezamos a pensar, pero ¿será que sí es así? ¿Será que sí es real lo que habla de la creación? ¿O será que tiene razón el científico tal cuando se enseñaron que a través de este evento y de este suceso la Tierra realmente se formó y todas las cosas que en ella hay y se originó todo esto para ahora nosotros estar en esta vida que poseemos? ¿Será que yo procedo de X o Y cosa y que la palabra de Dios no dice la realidad del asunto porque es un libro más bien religioso y que nada tiene que ver con lo científico y que nada tiene que ver con la ciencia y que nada tiene que ver con la vida? Y muchos dudamos, a tal punto, hermanos, que muchos también hoy confesamos equivocadamente que el Antiguo Testamento, como fue para una época tan antigua y empleó el término tan primitiva, ya en este tiempo no encaja, aún el nuevo en cierto sentido, porque hemos progresado tanto, hemos avanzado tanto, que ya esas cosas tan fantasiosas que encontramos allí no tienen cabida en un mundo tan moderno, que ya no es tan fácil convencer a una persona de que Dios hizo el mundo o que Dios creó el mundo en 6 días. Ya no es tan fácil cuando ya tantas personas hoy en día tienen tanto conocimiento, han despertado tanto para que uno venga con semejante fábula. Y nos abstenemos, quizás, de afirmar con veracidad, convencidos realmente de esto, porque dudamos que esto sea realmente verdad. Es una oportunidad, hermana, para nosotros, para que reflexionemos en esta noche y pensemos bien, ¿cuánta autoridad tiene el Antiguo Testamento sobre tu vida en el día? Vamos a orar, hermanos, después de este momento que hemos tenido de meditación en la palabra, en esto que estamos compartiendo. Te invito para que oremos a Dios, le digamos al Señor, Señor, cuando nosotros nos acercamos a tu palabra, y nos acercamos, Dios, a examinar lo que hay contenido en el Antiguo Testamento, ¿cuántos, Señor, hoy en día hacemos resistencia a todo esto? ¿Y cuántos hoy, precisamente, apoyados por ese término, decimos, como es tan antiguo, dejémoslo ahí, en ese lugar, porque ya no es para esta época, ya no es. Estamos en una época distinta. Ese Dios que hablaba del Antiguo Testamento ya ha cambiado y en el Nuevo es diferente, es más.
en esta época muchas cosas han cambiado y queremos nosotros llevar a nuestro Dios a ese punto para decir entonces que el contenido de su palabra ya realmente hay que evaluarlo, porque muchas de las afirmaciones que en ella hay no son las más indicadas ni apropiadas para esta época de tanto desarrollo, de tanto crecimiento. Y Señor, ¿cuántos de nosotros que afirmamos creer en Cristo, hoy, Señor, dudamos de muchas de las cosas que hay contenidas en el Antiguo Testamento, de eventos, de historias, de milagros? Y queremos aprovechar, Dios, este tiempo que nos estás permitiendo de reflexión en tu santa palabra, para que a través de ella nos convenzamos nosotros de lo que el mismo Cristo expresó, y que cada uno de sus criterios, de sus palabras, de su enseñanza, cada palabra que Cristo pronunció descansó precisamente en la autoridad de la Santa Escritura del Antiguo Testamento, para decirnos a nosotros que esa palabra contenida allí, que proviene de Dios, es infalible y es inerrante. Que nosotros, oh Dios, la recibamos en nuestro corazón y que le demos lugar que verdaderamente se merece, porque es Dios quien nos habla a través de la Escritura. Gracias, Dios, entonces, por esta bendición y esta oportunidad tan valiosa para nosotros de poder estudiar y compartir la santa palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este próximo sábado continuaremos con este fantástico tema.